Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Al Fresco. En este caso es ya nuestro programa número 16, Javi. ¿Quién nos lo iba a decir? Decimos esto, ¿eh? Del Siempre dices que decimosexto. quién no lo iba a decir, pero sí. Siempre digo lo mismo, siempre digo que ya estamos al fresco de verdad, ya no se puede salir fuera porque hace frío. Muchas coletillas ya estamos usando. Sí, hay que renovarse o morir. A ver si para Si el nos dan año... ideas nuestros oyentes. Claro. ¿De qué os gustaría que empezáramos hablando? Y venga, lanzamos esa pregunta a la Bueno, gente. nos han dado ideas, ya nos han dado ideas y hemos tomado nota y haremos programas sobre esas temáticas. Sí. Pero también nos dieron ideas de que preguntáramos a la gente por la calle Y lo hemos hecho una vez. y lo hemos hecho una Es vez. verdad, se nos ha olvidado, ¿eh? Pero es porque estamos muy liados y liadas. Sí, estamos con muchos frentes abiertos, Javi. Y ahora hace mucho frío para preguntarle a la gente, que la Y gente está ahora la deseando gente meterse en el va- brasero, no se claro. para a hacer una encuesta en la calle. La gente ahora va corriendo por la calle, entonces no es plan de pararles Claro, que lo mismo cuando salga esto está hasta nevando, no sabemos. en Mérida, sí. No despistas de dónde es esto. Bueno, Javi, va acabando el año, igual teníamos que hacer un repasillo, ¿no? Pues sí, hoy vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho en todas las intros de aquí para atrás. ¿Qué te parece? Venga, Vamos a vamos. hacer un pequeño cuestionario porque es verdad que Irene y yo tenemos un canal de Telegram donde vamos volcando noticias todos los días de Extremadura, ¿no? Las más relevantes y tal. Y algunas que a lo mejor no parecen de primera actualidad, pero que están como detrás y que ayudan a explicar igual más cómo es esta región, ¿no? Nos dan contexto Claro, de que dónde es más estamos, por qué somos importante. periferia y por qué Hmm. estamos en la situación en la que estamos muchas veces. Y que muchas veces estamos como muy al pie del cañón de la noticia de declaración de fulanito dice tal, la Sí. otra le responde, pero por detrás pasan cosas que son noticias que ocurren para entender la Extremadura en la que vivimos a día de hoy y que no se le hace mucho caso por nosotros. Exacto. He cogido de ese canal que Que tenemos. la propaganda del gobierno del PP no nos deje ver la realidad que se Exacto, esconde. el bosque. No nos deje ver el bosque. Pues he cogido de ese canal todas las noticias que hemos pasado durante este año, que son muchas, centenares de noticias. Y he sacado 12 noticias, una cada mes. Y Y- vamos a darla y tú vas a decir, Y yo tú que... vas a valorarla, ¿vale? Y Yo yo te doy la el titular valoro. y tú la valoras. Venga. Venga, empezamos, ¿eh? Dale, Cortito y al pie, ¿eh? venga, no me lío. El 26,5% de las familias extremeñas no tiene ingresos para pagar la calefacción, según el INE. Pues cortito y al pie. Somos un paraíso energético, producimos un 500% más de lo que consumimos y tenemos la mayor tasa de pobreza del país, pobreza energética del país. Pues yo creo que esto se le llama colonialismo. El registro extremeño de objetores de aborto sigue en trámite 20 meses después de la ley. Bueno, 20 meses después de la modificación de la ley y 14 años después de la publicación de esa misma ley. Llevamos 14 años sin que el derecho al aborto sea una realidad en la sanidad pública extremeña y al paso que vamos creo que vamos a seguir sin ver ese derecho reconocido. Las altas temperaturas han causado 820 decesos en la región en la última década. Pues yo creo que esto claramente manifiesta que la verdadera guerra que más muertos está cobrando en nuestra tierra es la guerra contra el cambio climático. Y la pena es tener gobiernos negacionistas que miran hacia otro lado y que siguen aplicando las recetas del siglo pasado para un presente y un futuro de un planeta distinto. O nos lo tomamos en serio o los 200 muertos que acabamos de trágicamente tener que ver en la Dana de Valencia igual se multiplican por 10. 1.700 alumnos extremeños pagan más que sus compañeros por el mismo menú escolar. Pues esto es el fanatismo ideológico del Partido Popular. Quiso arrancar todas las medidas que desde Unidas por Extremadura habíamos conseguido sacarle al Partido Socialista y una era la gratuidad de los comedores escolares. Dijeron que no había dinero para eso, para perdonarle los impuestos a los ricos sí, pero para garantizar la universalidad y gratuidad del comedor escolar no. Y lo que tenemos ahora es esto, niños y niñas comiendo el mismo menú y pagando precios diferentes. Fanatismo ideológico del Partido Popular. La brecha salarial entre Extremadura y el resto de España se ensancha más de un 50% desde 2012. Bueno, pues tenemos los sueldos más bajos de todo el país y cada vez que un político un político extremeño hable de competitividad salarial, como ha hecho Guardiola en Bruselas para atraer incentivos industriales, habría que darle una colleja bien fuerte, porque contra la pobreza y la precariedad laboral
pues creo que no se puede hablar de competitividad salarial. No es para sacar pecho, precisamente, no es un incentivo. Lo que necesitamos son empresas que vengan a pagar los mismos sueldos que están pagando en otros sitios, porque la gente se merece vivir en las mismas condiciones. Los alquileres extremeños cuestan casi el doble de lo sugerido por el gobierno. Claro, tenemos los más bajos sueldos y los alquileres han subido el doble. Pues cuando la señora Guardiola dice que se va a la conferencia de presidentes a pedir que se derogue la ley de vivienda, ¿a quién va a representar? ¿A los extremeños o a los grandes propietarios, fondos de inversión y realmente a los rentistas, que son los que se están haciendo de oro con la subida de los alquileres? Porque a mí me queda meridianamente claro que no se ponen nunca del lado de la gente que vive de alquiler o la gente que no es capaz de comprarse una vivienda. Y siguiendo con vivienda, Sareb vende 445 viviendas en Extremadura en año y medio y cuenta con más, o sea, cuenta todavía con 401. Pues si no las hubiera vendido tendríamos 801 y podría el señor Sánchez sacar pecho de esa... No, 400. Ah, perdón, sí, perdón. No, tendríamos Sí, 800, más de ¿no? 800. 400 más 400, Mm. porque ahora su medida estrella es una empresa pública de vivienda, cuando ha estado dilapidando el patrimonio de la Sareb, que podía haberlo utilizado para hacer vivienda social, ¿no? O a precios públicos. Es que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y el Partido Socialista tiene esa extraña manía de querer defender el derecho a la vivienda y por el otro lado ponerse siempre del lado de los propietarios y los rentistas. Y así no va. Unidas Podemos Cáceres desvela más documentos municipales que alertan de los riesgos de la mina en Cáceres. Bueno, yo creo que esta ha sido una de las grandes noticias del año, cómo se ha desvelado, gracias a los compañeros de Cáceres, que la mina en Cáceres era incompatible con el Plan General Municipal y con garantizar la salud de los cacereños y las cacereñas. Y si no es por los compañeros que han estado exigiendo que haya transparencia, luz y taquígrafos, pues seguramente ese informe hubiera quedado en un cajón durmiendo el sueño de los justos, cuando es un informe elaborado por los funcionarios del ayuntamiento que claramente nos dice que la mina de litio más cercana a un núcleo poblacional del mundo, que es la que sería en el caso de que se abriera la mina de Cáceres, pues va a traer más perjuicios que beneficios. Extremadura, la segunda región con más terreno rural cubierto por placas solares. Esto, ¿cuánto tiempo llevamos denunciándolo, Javi? Que nos están alicatando el territorio con placas fotovoltaicas, mientras aquí seguimos pagando lo mismo en la factura de la luz y lo que hemos dicho antes, ¿no? Que casi un tercio de la población esté en pobreza energética, pues no es de recibo. Estamos obteniendo muy pocos beneficios de la transición energética renovable, muy pocos. Los territorios que están poniendo su suelo a disposición de esta transición y su paisaje y bueno, al final sus recursos, creo que o empezamos ya a exigir unos beneficios justos o va a ser pues la tercera colonización energética, como nos decían los compañeros del Club Senior. Por cierto, a ver si los invitamos. Yo quiero traerme al presidente del Club Senior, que yo creo que tenemos muchas cosas de las que hablar Pues mira, con esta gente. ahí le lanzamos un guante desde aquí. Venga, Cecilio, te queremos en el podcast. Esta noticia es del compañero Luis de Cáceres, que lo conocemos, ¿no? Llevo más de 1500 días esperando para operarme. Los dolores son ya horribles. 1500 días en lista de espera. Creo que cuando el Partido Popular dice somos los campeones en competitividad fiscal, que lo que supone es básicamente que hemos rebajado los impuestos, de manera que aquí los que más tienen no aportan nada a la lucha común. Cuando luego vemos que tenemos las listas de espera más grandes de todo el país, pues hay algo que no funciona, hay algo que no casa, ¿no? O sea, estamos haciendo dejación de funciones con nuestros propios impuestos y nos parece maravilloso, cuando a la vez estamos con unas listas de espera que hacen que haya gente con 1500 días esperando para una operación. Creo que esto muestra el gran fracaso de las políticas fiscales de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Esto de que el contribuyente tenga el dinero en su bolsillo es una falacia absoluta, porque lo que supone es la ley de la selva, el sálvese quien pueda, y que nuestra sanidad quiebre. Casi 3000 dependientes extremeños llevan más de 6 meses esperando su prestación. Pues lo mismo. Es que esto tiene que ver con lo mismo. Necesitamos unos servicios públicos fuertes y eso se sostiene con unos impuestos que sean distributivos y sean justos. Y basta ya de que cargar todos los impuestos sobre la clase trabajadora, sobre los autónomos, en vez de sobre
los propietarios, los rentistas, los herederos. Ahora resulta que la nueva es que los nietrastros, los sobrinastros y los primos que pasaban por ahí van a no tener que pagar nada por herencias. ¿Desde cuándo consideramos que es justo que alguien reciba dinero simplemente por tener una relación familiar con una persona? ¿No? Yo creo que esto habría que desmontarlo en algún momento, ¿no? ¿Por qué es de justicia que alguien reciba una herencia y no aporte nada a la hucha común? Que es como si te toca la lotería y no aportas nada a la hucha común. Yo sinceramente creo que esto deberíamos de poder cambiarlo. Y la última. Los extremeños son los que menos bajan cogen, pero los que más la alargan. Pues yo pienso que esto tiene mucho que ver con la precariedad laboral, ¿no? Cuando tú estás en una situación de precariedad, si te pasa algo, no te coges la baja, la alargas hasta que ya cuando te coges la baja es porque la cosa es seria. Entonces, esto demuestra pues la debilidad de nuestro mercado laboral y la precariedad que existe en el mismo. No podemos sacar mucho pecho de este año, Javi, la verdad. Que con estas noticias nos vamos hoy como un poco de bajona, ¿no? Pero bueno, la conversación que tienes hoy es muy interesante, ¿no? Hay que decirlo. Nos vamos a Sí, nos desplazar. vamos a Además, desplazar. vamos a coger todo esto que tenemos aquí y nos lo vamos a llevar al norte de Cáceres. O sea, bastante lejos de aquí. No, al norte de Cáceres no, al sur de Cáceres. Bueno, al sur de Cáceres. Al Quería sur decir de más al Cáceres. norte de donde estamos nosotros, Eso sí, perdona. eso sí. Nos vamos a ir a Las Villuercas y nos vamos a ir a Cañamero, a un pequeño pueblo de Las Villuercas, que, bueno, yo creo que han pasado 100 años desde que se dividió la tierra y se dio a los vecinos y vecinas de Cañamero. Han celebrado los 100 años de los lotes y creo que es un tiempo suficiente para poder hacer un estudio, ¿no? De cómo lo que ha supuesto que la tierra sea para los vecinos y vecinas y no esté en manos de los grandes latifundios y como están en el resto de Extremadura. No olvidemos que somos la región de Europa con la tierra en menos manos. Somos la región de Europa con la tierra más concentrada en menos personas. Y creo que eso ha hecho que el devenir social, cultural, político y económico tiene mucho que ver precisamente con eso. Y además vas a hablar con Paco, que tiene una historia también. Te va a Bueno, contar muchas cosas, y ¿no? además Paco es un terremoto y un tío que tiene mil Tiene mucha batallas. vida. Tiene mil batallas a sus Pues, espaldas. Irene, si te parece, vamos a ir recogiendo las cosas de aquí, nos las vamos a meter en la furgoneta y nos las Venga, vamos a llevar, ¿no? venga, vámonos Vamos, para Cañamero. esto lo dejamos aquí, pero el resto sí. Pasamos con la entrevista. Estamos al fresco, esta vez de verdad, en el corazón de Las Villuercas junto a Paco Audije. Paco, muchas gracias. Encantado de estar al fresco, que es una vieja costumbre de estas tribus, como Sí. digo. Pues una costumbre que no hay que perder, que están peleando porque sea patrimonio inmaterial de la humanidad y además es una costumbre muy sana y nosotros decimos que además es muy revolucionaria, porque no se necesita más que una silla y una buena compañía. Pues vivo la mitad del tiempo en esta zona, en mi zona de origen y nacimiento, en Las Villuercas, y el resto de mi tiempo en Madrid, en un barrio donde hay mucho inmigrante dominicano que han traído de nuevo al barrio la costumbre de sentarse al fresco Anda, qué y bien. se sientan con los viejos del barrio muchas veces a las puertas de sus casas Qué en verano, al lado de la glorieta de Cuatro Caminos o no muy lejos de Cuatro Caminos. Sí, sí. Pues bueno, eres periodista y reportero en muchísimos países, has estado, has viajado por todo el mundo y ahora has decidido pues volver eso a tu tierra que te vio nacer, aquí a Las Villuercas, a un rincón precioso del municipio de Cañamero. Cuéntanos un poco cómo fue esta vuelta al terruño. La vuelta, en realidad nunca se pierde la conexión, sobre todo cuando uno mantiene la voluntad de que no se pierda, donde quiera que esté. Y la vuelta tiene que ver con la última etapa de la vida de mis padres, que me obligo a mí mismo cuando en los años 2013, 2015 o 2016 a venir al pueblo a estar con mis padres al menos unos días cada mes. Entonces, uno de repente se encuentra que
que ha mantenido el contacto con las raíces y con el pueblo, pero por otro lado, muchas cosas han cambiado y en los periodos breves que venía no me daba tiempo a reconocer. Y los cambios y ese reconocimiento lo llevo a cabo con la ayuda de mi entorno, de mi familia, de mis amigos, pero vuelvo a decir que nunca perdí el contacto ni con Cañamero ni con Extremadura, sobre todo en Extremadura con la ciudad de Cáceres también, donde viví 4 años de adolescente y donde estudié. Sabes que nos ve mucha gente que precisamente nació aquí en Extremadura y por circunstancias de la vida se ha tenido que ir fuera y nos escriben y nos dicen que están súper contentos de que les acerquemos, bueno, pues esta historias de la tierra, porque es verdad que hay muchos podcasts ahora, que hace mucha gente programas, pero muchos están dentro de la M30 hablando de los temas que afectan a la M30. Y nosotras pues intentamos hablar de las cosas que afectan a nuestra tierra, a esta Extremadura tan rica, tan diversa, pero que tiene muchas amenazas por desgracia encima. Y hoy precisamente queríamos hablar contigo de una cuestión que distingue a Cañamero del resto de municipios de la comarca de Villuercas y Borés-Jara. Yo quería centrarme un poco en describir a Villuercas y Borés-Jara porque creo que es una de las comarcas más desconocidas de Extremadura, aunque es verdad que últimamente a través del geoparque se le está dando más bombo, más conocimiento, pero es una comarca que la superficie es un poco más que la que tiene la provincia de Guipúzcoa, que tiene 700.000 habitantes, y Villuercas y Borés-Jara no llega casi a los 13.000. Estamos en un desierto poblacional absoluto que hace complicado la vida a sus paisanos y paisanas, pero que por contra también nos regala unos entornos impresionantes y una naturaleza increíble, ¿no? Y, y dentro de esta comarca está Cañamero, que, bueno, pues se distingue del resto de municipios en que a principios del siglo XX pues se decidió que en un territorio como Extremadura lleno de terratenientes se iba a poner en marcha una colonia agraria. La colonia de los lotes de Cañamero, que justamente el año pasado creo que hizo 100 años, ¿no? Cuéntame un poco cómo nació esa idea de la colonia y cómo se empezó eso a bullir y a hacerse material, a materializarse. Yo creo que hay que decir primero que la colonia nace en el contexto político posterior a 1898 y a la guerra de Cuba y Filipinas que marcan la historia de España. La marcan en el sentido de impulsar también una crisis social, coincide en un país con desigualdades desde el punto de vista del desarrollo industrial que era propio en otros países europeos. Y en Cañamero hay que decir que tenía a un lado un pueblo que era un símbolo de los nuevos tiempos, que era Logrosán, donde había un desarrollo minero, y al otro lado estaba Guadalupe, que representa el pasado, el poder de la Iglesia y de los poderes tradicionales. Y Cañamero era un no lugar en ese sentido. Era un lugar con una población en la que había claramente raíces de cristianos viejos y de conversos. Y digamos que abundaban los pobres. La mejor descripción o la mejor frase que a veces se atribuye a Unamuno, creo que falsamente, que era un pueblo sin chimeneas, para ilustrar que era un pueblo donde las cuadras y las casas parecían lo mismo, pues esa frase que es creo, de Pedro de Lorenzo, el que viene en los años 50 y escribe es un pueblo sin chimeneas. En esa época Cañamero tiene más de 3.000 habitantes y la mayoría tienen pocos medios de vida, pocos medios de vida. Y entonces, ¿qué ingredientes tenía Cañamero para que de repente se planteara que podría ser una posibilidad que montes públicos que habían escapado de la desamortización se pusieran a disposición de los vecinos y vecinas para que pudieran cultivar y ser dueños del territorio? Yo creo que en Cañamero confluyen dos cosas. Una, el aumento
de la contestación o de las revueltas campesinas que ya han existido antes, sobre todo en lugares como Andalucía y por aquí quizá yo no tengo testimonio de que las hubiera, con una cierta clase ilustrada que coincide en el pueblo. Quienes llevan a cabo esta especie de reforma agraria hecha por arriba son lo que eran las autoridades políticas y morales del pueblo, sin la hostilidad del principal terrateniente del lugar, que era el marqués de la Romana. Sí. Hay que decirlo así. En la zona que estamos ahora mismo, esta zona, según tengo entendido, era como ese bosque que tenemos al lado, era un bosque de robles. Por la zona de los lotes, por lo que yo he leído también, no era tan distinto como es hoy. Y entonces esas clases ilustradas, a partir de una ley que es de 1907, creo recordar, que es la Ley de Colonización Interior, deciden acogerse a esa ley para promover un reparto de tierras con dos fincas precisas, que son Erguijuela y Valles, creo recordar los nombres, Higueruela y Valles, perdón, y utilizar esa extensión, que no era la mayor, pero que era terrenos públicos, para intentar hacer esa distribución de tierras entre, digamos, el campesinado más pobre del pueblo, que no tenía apenas medios de vida, que recogían leñas por estos montes, que vivían a lo mejor de pocos frutos, a veces cogidos ilegalmente, de caza hecha a lo mejor ilegalmente también. Entonces, son las clases ilustradas, el maestro, el médico, el farmacéutico de la época y algunas personas más las que se preocupan de eso y se acogen a la ley y lo promueven aliándose con algún diputado de las Cortes. Sí, con un diputado, creo, Moralo, ¿no? Que estaba en las Cortes, era del Partido Liberal, que fue el que empieza a moverlo ya para que sea una realidad. Quiero recordar que era de apellido Rosado o algo parecido. Sí, sí, Rosado. Yo tenía aquí José Maldonado, pero igual era Era Rosado. José Maldonado, creo que era alguien de aquí. Y, y bueno, esto ve la luz al final en 1923. Son 450 lotes, que entendemos que son 450 lotes que favorecen a 450 familias del pueblo, que no es nada desdeñable. Y eso supone un salto cualitativo muy importante para los vecinos y vecinas de Cañamero, porque pasan a garantizar su supervivencia y la de su familia. mm, no se van a hacer ricos, pero van a poder comer, que es muy importante en aquella época. Garantizar tener un huerto y tener un olivar, pues era casi un lujo, ¿no? Pues sí, de todos modos hay que decir que entre la aprobación de la ley y el final de los trámites, pues 1907 es cuando se aprueba esa ley Pasan unos 20 y, años y, casi. sí, o 14, 20 años de trámites, y hay que agradecer el empecinamiento de los promotores, que naturalmente son seguidos y la población lo ve con entusiasmo. Creo recordar también que por los censos de entonces, Cañamero no llegaba a 600 vecinos, los censos se hacían por vecinos, por cabezas de familia, y que el número de las personas o de los vecinos, de un grupo familiares que piden un lote es de 450. Eso revela un poco cuál era la composición social del pueblo. No quiere decir que el resto fueran todos grandes propietarios. En algún caso, en realidad no estaban tan lejos de los que piden los lotes, pero a veces pues conservaba un halo de, yo creo que aquí existe siempre el mito entre algunas familias de mi abuelo tuvo tierras o las perdió en el juego. Es una especie de leyenda que se repite continuamente porque era una manera de decir soy pobre, pero lo acabo de ser y no soy tan pobre como estos. Entonces algunos de esos pues no piden un lote. También es verdad que en esa época tiene que venir gente de fuera a ayudar en todo el proceso de returación, de deforestación, obviamente, porque eran robledales, era monte, ¿no? Y se empieza a crecer la población también con esa gente que viene de fuera a poner en marcha la colonia, y muchos de ellos se quedan con lotes en Cañamero. Fue un impulso demográfico y socioeconómico bestial para el municipio en aquella época, ¿no?
Y hizo que creciera la población hasta 3.000 y pico que hemos visto antes en... Ahora mismo estamos en 1.600, hemos perdido el 50% de la población, pero comparándolo con municipios de alrededor, se ha perdido mucha menos población quizá que en otros, Sí, ¿no? ha habido una cierta recuperación. Una de las cosas que hacía sistemáticamente cuando venía al pueblo era preguntar cuántos niños había en la escuela, porque era lo que me decía qué tipo de población había. Sí. Entonces, ese dato muchas veces me he dado cuenta de cómo se recuperaba población. Ahora, por ejemplo, los jóvenes van al instituto, a Logrosán, van y vienen en autobús, pero cuando yo estudié no había instituto en Logrosán. Venían a examinarnos a Logrosán, pero para estudiar teníamos que ir a estudiar. Los pueblerinos, como nos llamaban en Cáceres, íbamos a estudiar A la laboral. no, antes de la laboral, cuando no había laboral siquiera. Estábamos en casas familiares como de pensión. En mi caso, yo en la calle del Olmo vivía en la parte antigua y en la calle Antonio Hurtado. Y íbamos al instituto único que había entonces, que era el Brocense, con unas becas de una cosa que se llamaba PIO, Plan de Igualdad de Oportunidades. En esta zona de las Villuercas, aún los chicos y las chicas en edad de ir al instituto pueden hacerlo relativamente cerca de su municipio si van en autobús a Logrosán. Pero en otras partes, por ejemplo, como en La Jara, se tienen que ir directamente de internos a las residencias para poder ir al instituto, porque no hay ni siquiera instituto. En la zona de La Jara no hay ni un instituto. Que ya aprovecho también para decir que en pleno 2024, cuando hablamos tanto de la apuesta por el medio rural, también tenemos que hablar de la apuesta por la educación en el medio rural para que las familias se puedan mantener en el territorio. Y si no hay instituto, pues difícilmente las familias cogen el petate y se van cuando los niños alcanzan cierta edad. Pero bueno, volviendo a los lotes, que me interesa mucho el tema, en la guerra civil, cuando fue la guerra civil y la posterior represión franquista, ¿qué sucedió en los lotes? ¿Hubo gente que huyó y abandonó los lotes? ¿Se mantuvieron como estaban? Los lotes hay que tener en cuenta que desde que se hace el sorteo al final de los trámites, que tiene lugar en noviembre de 1923, hasta la Guerra Civil han transcurrido hasta la República 8 años, pues 11 años hasta la guerra. Eh, los lotes tenían una serie de condicionantes, tenían que plantar viña, por ejemplo, tenían condicionantes de ese tipo. Antes hablábamos de la población, efectivamente vienen grupos que ayudan a delimitar y que se establecen aquí. Eh, cuando llega la guerra, digamos que la producción está lanzada o los lotes están lanzados. Pero Cañamero es un pueblo muy predominantemente de izquierdas en esa época, con un alcalde republicano, y sin embargo, desde los primeros días queda del lado franquista, ¿no? Por razones que tienen que ver cómo se desarrolla la toma de los ayuntamientos en la provincia de Cáceres. Eh, Queda en la zona limítrofe con la España republicana, Valdecaballeros queda del otro lado, Estamos, el frente lo teníamos ahí en y, Alía. y entonces todas las noches, Alía precisamente es el único pueblo de la provincia de Cáceres que queda del lado de la República. Entonces empieza naturalmente a haber la represión y también la simple simpatía de ideas, quizá también, Sí. que hace que muchos empiecen a pasar al otro lado por la noche. Hace poco, viendo el documental de don Pablo Garrido, el maestro, que trata también de los lotes, el antiguo farmacéutico de Cañamero, don Matías, precisa la cifra de las personas que pasaron al otro lado. 977 personas de Cañamero Madre mía. pasaron al otro lado. Entonces, hay ¿Y de esos pronto, lotes? el franquismo instala su propia legalidad, que suplanta a la legalidad republicana y desde el punto de vista estrictamente jurídico consideran que en el pretexto legal que han abandonado la tierra que se les ha concedido. Era el pretexto legal para quitar los lotes. Pero tiene también lugar otro fenómeno interesante, que es
algunos de los que adquieren los lotes saben que no era su tierra y los mantienen hasta que regresa algunas de las familias o de los propietarios anteriores y le dicen, el lote es tuyo, aunque yo lo haya mantenido. Y existe también los casos contrarios, que mantiene la tierra, quien mantiene la tierra, y lo han heredado sus descendientes y queda en el seno de alguna familia de cañameros ese sentimiento profundo de se lo quedaron. Yo oí una vez a un hombre, se lo quedaron cuando estábamos pensando en las aceitunas, Sí. o se lo quedaron y la viña la había plantado mi padre o mi abuelo. Las dos cosas existen. Hay que decir que en algún caso los promotores también, algunos de ellos, que eran gente conservadora, don Pablo, por ejemplo, era un hombre monárquico en realidad. Ayudó a alguna familia a recuperar, a que la viuda de una persona represaliada recuperara el lote. También hay algún testimonio así. Paco, y nosotras que aquí en Al Fresco queremos también reivindicar esa fecha del 25 de marzo como fecha clave histórica en Extremadura, donde se levantaron 80.000 yunteros en esta tierra para exigir tierra para quien la trabajaba, ¿no? Aquí el 25 de marzo, ¿tú sabes cómo se vivió? ¿O al haber ya repartidose la tierra no tuvo a lo Digamos, mejor la importancia que tuvo en otros territorios? en mi familia yo creía que todos eran de derechas. En mi infancia luego he descubierto posteriormente que no era así, pero lo descubro al cabo de mucho tiempo. Entonces el relato que yo recibo es que aquí eso no fue tan importante y que sin embargo sí fue importante en lugares como Zuarita. Ah, que ahorita sí. Pero la verdad es que yo no puedo hacerme una idea válida de cómo fue. En Cañamero, de algún modo, también había mucha gente que tenía la idea de que, aunque aquí se decía los ricos y tal, pero había veces que algunos de los que se decían los ricos los comparabas con los de el pueblo, algunos pueblos de Extremadura, otros lugares, tú dices, y ahora te das cuenta y dices, bueno, pues eran grandes propietarios, pero no tan grandes, ¿no? No eran el Marqués de la Romana. Y ahora que ya se han cumplido 100 años de los lotes de Cañamero, sí que podemos sacar conclusiones, ¿no? Hacer un análisis de cómo lo que supone para un municipio que la gente sea propietaria del terreno, de la tierra. Bueno, ¿Cómo? aún puedo decir algo del Sí. 25 de marzo, que, como yo también reivindico el 25 de marzo, eh, para mí las fotos de los grandes, como periodista, de los grandes fotógrafos que vienen de fuera y reflejan esos campesinos extremeños sobre la culos, los caballos, en esos días, para mí es emocionante precisamente porque me recuerdan las escenas que vivíamos en mi infancia cuando íbamos a los lotes. Claro, que iba Que todo el mundo iba todo el mundo y además ayer oí una expresión muy cañamerana, que era cuando te juntabas en los caminos a e hacer iban camino, ¿no? para hacer camino juntos, que se había un tramo de entre tu lote y el otro, pues se decía, la frase era, vamos allá, y la respuesta del otro era, vamos a ello. Y ayer lo oí en Cañamero. Claro, porque en los lotes habría que hacer también trabajos comunitarios, ¿no? Colectivos que juntaba a todo el mundo, pues para arreglar eso, una acequia, un camino. Sí, eso, después de esas primeras ayudas, por ejemplo, siempre eso es preciso y a veces tiene que venir gente de fuera. eh, Consta ese aporte de población de fuera, como consta que hubo aporte de población de fuera en en la época de los años 40, cuando se planea el ferrocarril aquí, que luego se abandona. Aquí, tras los lotes, el gran fenómeno es la construcción de un ferrocarril que no se llega a Que terminar. pasaría por Villanueva, ¿no? En donde nos quedaron, por ejemplo, en Cañamero quedó la estación que no se llegó a utilizar nunca y los raíles llegaron hasta Logrosán, pero aquí nunca. Y tenemos por todas Villorcas túneles hechos para el tren que nunca. Y mi padre siempre me decía, pero las locomotoras llegaron hasta Logrosán. Es decir, se quedaron ahí. Ahora tenemos una vía verde Exacto. para los cicloturistas y los Pero yo creo senderistas. que ese fenómeno de los que vienen a hacer las paredes o rotular el terreno, también se traen piedras de otros lugares.
Se traen piedras porque las pizarras de aquí se consideran de mala calidad y se siguen trayendo después durante mucho tiempo. Eso también hay que decirlo. Y los que vienen para el ferrocarril también, apenas queda de esa población. Y no solo eso, sino cuando eso termina, empieza la gran emigración. Empieza el fenómeno migratorio y Cañamero se ve reducido a, creo recordar, a 1.200 habitantes, a un tercio de lo que había sido. Bueno, hay quien emigra del todo, quien emigra un periodo. Por ejemplo, en el caso de mi padre estuvo 9 años en Alemania. O sea que al final los lotes no frenaron el éxodo migratorio. No, porque los lotes, primero coincide con una época que es otro fenómeno que no hay que olvidar, de una enorme demografía, de un enorme crecimiento demográfico. Y ese enorme, de algún modo, Extremadura reproduce el papel de las colonias del tercer mundo. Tenemos mucha población joven en esa época, y entonces, ¿qué hacemos? Yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta que yo mismo soy producto de esa inmigración interior, de que yo mismo soy producto de el primer día que yo estoy haciendo un reportaje de trabajo infantil, en mi cabeza mentalmente eso no cabe y de repente me digo a mí mismo, yo la primera vez que me dejaron todo el día cogiendo aceitunas, yo tenía 9 años. Entonces terminamos emigrando a las grandes ciudades industriales o otros países. Extremadura ha sido una colonia evidente desde hace décadas, ¿no? No solo recursos claves para otros territorios y a día de hoy y también mano de obra, sino que es que a día de hoy seguimos siéndolo. O sea, la producción energética que hacemos, que exportamos, y la producción de alimentos también, que no transformamos aquí, transforman en otros sitios, son dinámicas coloniales, claramente. Y no parece que eso se vaya a revertir. Por el contrario, parece que le damos una vuelta aún y tenemos ahora otros modelos coloniales también que se disfrazan de desarrollos de transición ecológica, lo vamos a llamar. Pero y no hay que olvidar, en lo que acabamos de hablar antes de ir a esto otro, que los promotores de la creación de la colonia y de los lotes fueron conscientes, y consta por escrito, que normalmente aquellas familias tan numerosas no podrían vivir solo del lote, pero el lote servía para que no murieran de De hambre. hambre, claro. Servía. Y eso ha quedado profundamente arraigado. Pero los lotes también, Paco, supusieron un cambio en la mentalidad del municipio, de la gente del municipio. Yo creo que resulta difícil constatarlo, pero que es un hecho. Es un hecho cuando uno habla con familias que ahora viven, la mayoría, o en Alemania o en Francia, y muchos de ellos o conservan parientes aquí o tienen los lotes y vienen a coger durante muchos años. Yo recordaba familias que venían supuestamente de vacaciones y no venían de vacaciones, venían a coger aceitunas. Una forma de vacaciones. Esa es una forma de vacaciones, pero era una manera de decir, ganamos la tierra en la generación anterior y vamos a mantener la tierra, porque la tierra es lo único que tenemos permanente. Pues esos modelos que decimos ahora actuales, que profundizan en las dinámicas coloniales, uno de ellos es el extractivismo y es la minería. Y precisamente entre los muchos proyectos mineros que tenemos en Extremadura amenazando el territorio en abrirnos en canal, uno de ellos se quiere instalar en los lotes de Cañamero, que es como el corazón, la columna vertebral del municipio. Mientras que, por ejemplo, en el pueblo al lado también hay proyectos mineros y no ha hecho que el pueblo se levante, porque a quien afecta es a grandes terratenientes. Aquí en Cañamero os habéis organizado, hay una oposición ciudadana clave y clara y está todo el pueblo movilizado. Y yo creo que tiene que ver precisamente con que son los lotes y afecta a la identidad, ¿no? del propio municipio. Yo a la primera asamblea que convoca la plataforma en Cañamero, yo no asisto, veo las fotos y calculo que había 300 personas. Sí, sí. 300 personas en un municipio de 1.600, si lo calculamos proporcionalmente en Madrid, es como si hubiera sido una asamblea de 500.000 de personas a lo mejor. Eso indica efectivamente, y tiene que ver mucho con los lotes, y yo creo que es un error
estratégico de los especuladores de la minería buitre. Pensar que van a poder hacer en un lugar como Los Lotes, que además ha desarrollado, ha cambiado los cultivos, se basa fundamentalmente en la producción de aceituna y aceite de oliva, y ha mejorado esa calidad y se ha modernizado. Y justo en ese momento aparecen, al cabo de casi un siglo, a decir que ahí es donde está el litio y lo vamos a sacar de ahí, ¿no? Y es un error grave. Es desconocer completamente la población, es desconocer la historia del lugar, es desconocer el arraigo de todos con la tierra en un lugar como Cañamero. ¿Y por qué? Pues porque las empresas que vienen aquí tampoco son los que van a ser directamente explotadores. El hilo conductor va hacia los países, va hacia los países que tienen poder minero, digamos, Australia, a Canadá, a los monopolios chinos. Y entonces, ni siquiera yo la primera vez que me pongo que me dice mi primo Felipe, pasa esto, me pongo a mirar en internet y descubro un mapa de Extremadura con una cuadrícula sobre las Bellorcas. Y dice varias cosas en aquella página web que creo que han borrado. Dice, es un territorio bien comunicado, lo cual me hizo reír mucho. Segundo, con una población Sí, claro. bien dispuesta a tener trabajo, se referían ellos, pero claro, y opinión pública débil y políticos favorables. Favorables o políticos altamente corrompibles. Sienten haber hecho una captura de pantalla de ese mapa y de ese texto. Se necesitan políticos cómplices Y entonces, para llevar a cabo los proyectos. la primera vez que yo vengo acá y estoy en una asamblea que tenemos los de la plataforma y me empiezo a incorporar un poco ahí y tal con la gente del Geoparque, yo he estado, claro, yo he estudiado los Balcanes o sigo escribiendo de Argelia, aunque tenga que ver creo que no dije nada más que mencionar ese mapa. Y cuando voy a Madrid y alguien me dice, de mis amigos, entonces tú vas allí y diriges. Yo dije, yo no dirijo nada. Yo intento retener y hablar lo menos posible, porque veo también que hay, desde el punto de vista de la preparación o política, que hay una cierta población, pero hay gente de nuevas generaciones que están muy bien formados y que no van a tolerar eso tampoco. Y que en ellos confluye, por una parte, otro tipo de formación, y que en sus familias siempre se ha hablado del lote, y siempre han ido al lote, y siempre han comido del lote también. Y yo creo que eso crea un potencial El pueblo no. social que es el que hace que esa primera asamblea En sea. Cañamero, ni en Sierra de Gata, ni en Cáceres. Precisamente en Cáceres ha habido recientemente una manifestación histórica. Más de 7.000 personas, Paco, que ocuparon las calles diciendo que no al proyecto de mina de litio. Y tú fuiste el responsable de leer ese manifiesto en la Plaza Mayor, que estaba totalmente ocupada por gente con pancartas, camisetas del no a la mina. Y, y bueno, el hecho de que tanta gente en Cáceres saliera ha hecho que los grupos políticos estén empezando a dar pasos hacia atrás, ¿no? Hoy escuchábamos al Partido Socialista decir que, bueno, que ese proyecto por el que tanto han apostado y han hecho todo lo posible por poner la alfombra roja, que da mucha incertidumbre. Y el Partido Popular, que estaba en contra y cuando ha llegado al gobierno ha seguido favoreciendo la alfombra roja que había ya puesto el Partido Socialista, también ha dicho que bueno, que no está todo, el proyecto no está aprobado, que habrá que ver, ¿no? Entonces, yo creo que el poder del pueblo es básico para que los políticos despierten y se den cuenta de realmente qué proyectos no podemos permitir porque condenan nuestro futuro. ¿Qué opinas de esa movilización Pues que a clase política que últimamente parecían volver a extender toda la alfombra roja, hay que recordarles
las declaraciones de sus propios dirigentes en la región al principio del proyecto. La alcaldesa, que era del PP, se oponía y hay testimonios claros de ello. Sí, sí. Y el Da más, alcalde, dijo, literalmente es que dijo, da más puestos de trabajo una pizzería. exacto. Y yo precisamente, y segundo, el alcalde del PSOE, Salaya, que yo estuve con él como periodista y empiezo a enterarme un poco del problema de Cáceres también, a estudiarlo a través de ese reportaje que me lleva primero a la ciudad de Cáceres. Yo la considero mía y muy querida. Yo me atribuyo varias identidades y hay mucha gente que dice, bueno, pues tienes que ser de aquí o de aquí. No, hay un filósofo indio que es Arjun Ardupadarai que dice, las identidades, si quiere usted, las acumula. Y entonces en mi caso yo acumulo, no muchas, pero digamos media docena. Y me sirven para mantener vínculos. Y en mis vínculos con Cáceres, cuando estoy haciendo el reportaje, quiero decir, empiezo a hacer preguntas no de, el gran proyecto y la bolsa de Sydney, no sé qué, dije, el llevarme por dónde van a entrar los camiones. Con Polo, el ex concejal que fue portavoz también le entrevisté, que era portavoz de Infinity Lithium entonces. Sí, sí, con Cayetano Polo. Y exacto, y entonces le dije, ¿dónde va a estar y me llevó al sitio, y pues aquí estaría el hoyo principal, y Cayetano Polo, que fue diputado en la fue Asamblea. diputado. Y de ahí, Infinity Lithium de cabeza. Y entonces, luego después seguí adelante por ese camino, fui hasta el otro lado y luego me dijeron, no, los camiones entran por aquí, entonces yo empecé a mirar y dije, pero allí está la universidad, pero allí vive mi hermana. Luego hay una serie de casas que están en la subida y el propio alcalde Salaya me dice, no, eso quedaría dentro de esas casas, quedarían también dentro del territorio de la mina. Entonces yo empiezo a ver eso es la inviabilidad absoluta, y la gente cacereña de la ciudad, que empieza a tener el desarrollo cultural de la de Alvear, que empieza a tener, pues bueno, para mí un poco molesto a veces tanto turista por la calle antigua, que voy a ver mi antiguo barrio, pero desarrolla una ciudad cultural y de servicios, y eso está dando empleo. Y la gente poco a poco empieza a constatar lo que dijo esa alcaldesa del PP, que no vienen a dar empleo, vienen a destruir el que existe. Y luego me lleva también ese proceso a interesarme por dos cosas: cómo se funcionan las minas en otros países y qué queda después de las minas. Exacto. Entonces, ¿qué queda después de las minas? Yo no he encontrado ningún caso de restauración del entorno como prometen, ni al cabo de 20 años, ni de 15, ni de 30, ni de ninguno. Lo que sí encontramos son desiertos de nuevo tipo, desiertos de nuevo tipo. En el caso chileno, boliviano, por ejemplo, está desapareciendo el agua, está desapareciendo. La mina, a lo mejor, de Chuquicamata va a concluir, pero en los puertos de salida del mineral, que están lejanos en la mina, se ha centuplicado las enfermedades y cánceres. Y el presidente del Colegio de Médicos de la ciudad, en un reportaje en la cadena Arte, decía, el cáncer está empezando a ser genético. Genético. Entonces, yo creo que en Cáceres siempre ha tenido una cierta clase ilustrada también, conservadora en su mayor parte, pero puede mirar de dónde vienen los vientos, y los vientos van en dirección a la ciudad, y van en dirección a esa ciudad que de algún modo es armónica. Cáceres, es una cosa que me ha gustado siempre y que no veo que se diga siempre, es que la parte antigua es la parte antigua, pero uno sale del Arco de la Estrella y está la ciudad del siglo XIX, y pasa del Gran Teatro un poco más y está la ciudad del siglo XX, ¿no? Y entonces no ha habido, es urbanísticamente muy coherente la ciudad de Cáceres. Eso es lo que la hace también agradable y atractiva. Y esos atractivos son los que dan ahora otros medios de vida, Claro. ¿no? Pues ya para terminar te quería preguntar, em, refiriéndonos un poco a los lotes de cañamero, a este problema que tenemos con la despoblación, ahora mismo en Extremadura tenemos la tierra en menos manos que en el 36.
y tenemos una gran amenaza con los fondos de inversión que están viniendo a hacerse con las tierras fértiles, sobre todo en zonas agrícolas de regadío. Aquí aún no han llegado, pero los tenemos muy cerca. ¿Tú crees que necesitamos un plan como el de los lotes de Cañamero, un plan ambicioso para recuperar la tierra, para ponerla a disposición de la gente y para también avanzar hacia la soberanía alimentaria del pueblo y no dejar todo el poder de alimentar a la ciudadanía en manos de grandes multinacionales con muy pocos escrúpulos y que solo les interesa el mercado y no realmente garantizar pues yo creo que es un servicio que es más que básico a la ciudadanía, que es la alimentación? Eh, yo, bueno, a lo mejor por mi propia trayectoria, tiendo a encontrar ejemplos de lo que nos sucede fuera. Entonces, el esquema que has descrito es un esquema que se está extendiendo en África. La compra de grandes territorios, en América Latina también, por parte de empresas globales relativas a la alimentación o relativas a los abonos, y que en muchos de esos lugares también las sociedades reaccionan. Y efectivamente, primero, nunca hay que verlo como esto lo van a hacer, que es algo que a mí me resulta siempre muy irritante. Valdecaballeros estaba hecho 2/3 y había tan poca población que veníamos en autobús desde Madrid a Maniseparnos Y se paró. y se paró. Y segundo, no nos pasa solo a nosotros. Y si en algunos lugares de África o de América Latina la gente consigue bloquear, por ejemplo, en el caso del referéndum de Ecuador, proyectos de expoliación de la tierra, lo consigue, pues aquí estamos todavía en mejores condiciones democráticas. Y luego, yo soy europeísta. Aunque Trump haya ganado en Estados Unidos, sigo pensando que en Europa todavía tenemos algún tipo de reservas democráticas y que quizá deberíamos pensar, y sería posible decirles a mucha gente también conservadora. En Cáceres había mucha gente conservadora y de derechas manifestándose. No era una manifestación de izquierda, la manifestación de la mina. Entonces decir también, esos proyectos ilustrados del pasado, que suponían un avance social también. ¿Por qué en Europa la derecha en general está pasando a posiciones extremas o a posiciones ultra neoliberales, con desconocimiento o un rechazo absoluto a los derechos sociales? Pues yo creo que hay muchos votantes de partidos conservadores que probarían y decidirían como decidieron aquí los de los lotes. Vamos a hacer algo que evite, digamos, el proceso revolucionario, porque era lo que tenían también en el fondo, pero también empatía por los que vivían a su lado. Y esa recuperación de la empatía yo creo que también es posible. Es decir, una mezcla de resistencia, antisectarismo siempre, y decir, podemos recuperar gente que en principio parece que no piensan como nosotros, pero vamos a encontrar un campo de coincidencia. Pero desde luego siempre organizando cómo resistir a esas empresas globales, porque los que están en la bolsa de Sydney cotizando hoy por Pero el las litio. empresas, por el litio, ignoran hasta que hay una ciudad que se llama Cáceres. Sí, 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 totalmente. ¿Vale? Que les importa nada, ni los habitantes de Cáceres y los de la Quilluercas, no digamos. Pues muchísimas gracias, Paco. Que nada. Mira, acabamos Claro. dando paso a nuestra siguiente sección que se llama Los extremeños y las extremeñas hacen cosas. En este caso, no abandonamos Cañamero y vamos a hablar de un producto que para mí es un producto de lujo. Buenos días, somos Rodrigo Mirasierra. Inés Cerro. Tenemos bodegas familiares y hemos decidido retornar Al pueblo y a la familia. Yo soy la gerente de la bodega Felipe Cerro Audígen, que es mi padre, y soy traductora de estudios. A raíz de venir al pueblo y de trabajar en la viña y con el vino, me he ido especializando en traducción vitivinícola. Yo soy enólogo y decidí volver, aunque tenía muchas posibilidades en muchas bodegas, volver al pueblo y comenzar con una nueva bodega.
que es tu bodega de tu padre, ¿no? Sí, la bodega familiar. Exacto. Igual que yo. Aquí tenemos una parte, sí. El vino que hacemos nosotros aquí en Cañamero es lo que mucha gente entiende como vino de pitarra, que a lo mejor no es necesariamente vino de pitarra, porque lo que la gente entiende como vino de pitarra ahora no es lo que era el vino de pitarra en sus orígenes, ni Sí, lo que nosotros hacemos. Claro, porque el vino de pitarra era un vino tradicional hecho en depósitos de barro y, Esas eran las pitarras, el depósito en sí. claro, tradicional y manual. Y nosotros seguimos esa tradición en tanto en cuanto pues no son depósitos a lo mejor gigantescos como puede haber en otras bodegas. También la vendimia es muy manual, el control de la vinificación también es bastante artesanal en ese sentido. La variedad de uva que utilizamos es la autóctona de aquí también, Son las mismas que se utilizaban hace cientos de años. efectivamente. De hecho, Se pues plantaron. las viñas son las de nuestros padres y nuestros abuelos. O sea que esas cepas tienen también mucho tiempo. Claro. Y lo que la gente entiende por vino de pitarra es pues eso, un vino casero, tradicional, familiar, que sí, originariamente, claro, era familiar porque la gente lo hacía para sí misma y lo que vendía era el excedente de la producción. Y entonces, en ese sentido, pues la gente tiene un poco ese recuerdo y pues sí, es familiar en tanto en cuanto es la bodega familiar. Pues sí, es tradicional también porque es la forma de vinificación también es tradicional, no es como otros vinos. La gente podía vivir con todo esto, hacía su propio vino y después podían obtener dinero con los excedentes, lo que decías antes. Sí, que ahora no puedes. La dificultad ahora para nosotros es cómo podemos vivir nosotros, no ya con el excedente, sino con la propia producción. Porque uno de los problemas que tiene el vino de pitarra es que mucha gente, incluida gente que lo hace, cree que es un vino barato, no valora el propio proceso y entonces hay veces que te sale más caro solo el embotellado que lo que vas a pagar por la botella. El mercado al principio lo que hizo fue adquirirlo, todas las bodegas tenían su vino base, vino de pitarra, de Extremadura, y lo que empezaron a hacer fue llevarlo a cada vez más bajo precio, y al final el vino de pitarra se ha derrumbado siendo antes un vino de calidad. Y bueno, nuestra pelea es mantener ese vino de calidad que es, o sea, hay muchos vinos de pitarra muy buenos y es lo que nosotros buscamos hacer, aparte de, pues, retornar a los pueblos, asentar la población, mantener negocios familiares y la verdad es que sería más fácil también si la administración nos echara una mano Claro. en ese sentido, porque siempre buscan asentar población y luego... Hemos llegado en mucha normativa precisamente para asentar población, para que la gente pueda subsistir con ello, pero después, para llegar a esas herramientas, es imposible llegar, hay una maraña burocrática a la que no se llega. Y una vez dentro, bueno, es un poco más fácil, pero es difícil llegar solo por los papeleos, no todo el mundo está equipado. O sea, estamos aquí dos personas con formación universitaria, hemos tenido y tenemos esa pelea, gente que no tenga esa formación universitaria a lo mejor o tenga otras dificultades. Va a encontrar muchos problemas. Bueno, y eso es todo. Nos ponemos un vasito. Chin, chin. Suerte. Está bueno.